Pues entonces el proyecto se llama Madingo y es un proyecto de una aplicación móvil para conectar los usuarios de la cuenca del río Magdalena con los sedimentos. El equipo, pues me llamo Coralie y mi colega se llama Martín. El río Magdalena es un río que aporta más de 142.000 millones de kilogramos de sedimentos por año. Como se puede ver en este mapa, es uno de los ríos en el mundo que aporta lo más de sedimentos en el mar y en el océano. Esto tiene como efecto de tener un ecosistema y un paisaje muy particular como ciénagas o zonas riberas del río. Una de las razones de este exceso de sedimentos en el río es primero la erosión y la deforestación que se pueden encontrar en la cuenca del río Magdalena. Entonces, una erosión muy fuerte que se debe al cambio de uso de la tierra o a la deforestación impacta mucho la cantidad de sedimentos en el río y entonces los sedimentos en el mar. Los impactos de esta sedimentación excesiva pueden estar en diferentes niveles. Por ejemplo, en los embalses vamos a tener una capacidad de almacenamiento de agua más pequeña, vamos a producir menos energía y puede también ocurrir inundaciones en regiones locales, en las zonas cerca del río. Y para luchar contra esto tenemos un plan A, los dragados, y tenemos estos grandes planes en el brazo principal del río Magdalena, como el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, que normalmente excluyen las zonas que están fuera de este brazo principal. Y esto tiene unos efectos secundarios, costos masivos, ríos más peligrosos, degrada las economías locales y destruye las ecologías que se encuentran en esas zonas dragadas. Como ejemplo, estuvimos investigando la ciénaga de Santa Marta, cómo cómo los costos de dragado siguen aumentando año tras año y se proyectan seguir aumentando, a pesar de que a partir del año 1998 ya hicieron la primera abertura de los caños y cada año hacen un dragado. Y aún así, uno de los indicadores de la sedimentación que hay en esta ciénaga, que es la salinidad del agua, sigue fluctuando. El plan B es una gestión hiperlocal de los sedimentos. Por esto, en vez de tomar solamente una medida con los dragadores y un solamente flujo entre los tomadores de decisiones y los dragadores, implementamos unas medidas más locales con los habitantes de la cuenca. Entonces, son proyectos locales, monitoreo local y mantenimiento local también. Y entonces, en vez de tener solamente una medida con los dragados, podemos implementar también otras medidas que pueden estar en diferentes zonas de la cuenca del río Magdalena. Estas diferentes zonas son los altos, las zonas riberas y las ciénagas. En los altos, el problema principal es la erosión, entonces el objetivo es de limitar la cantidad de sedimentos que se pierde de la tierra y que van al río después, y por esto podemos podemos implementar forestación en zonas muy importantes, tipos de cultivos para limitar la sedimentación y la erosión de las tierras. En las zonas riberas del río, el problema principal es la inundación de las tierras que están alrededor del río. Entonces, se implementan zonas inundables donde no hay tierras como tierras agrícolas o zonas de habitación. Y entonces se puede proteger estas zonas y en el mismo tiempo seguir con el río y el transporte del agua y de los sedimentos. En las zonas de las ciénagas, el objetivo es un poco similar, es que vamos a implementar medidas para limitar la inundación de las tierras y proteger los ecosistemas muy particulares de estas zonas. Y para ello, si en el caso de que pasemos a esta gestión local de los sedimentos, nosotros desarrollamos una aplicación móvil
que formase parte de esa nueva gestión. Básicamente, la aplicación móvil sería el canal que va a conectar los tomadores de decisiones con esos habitantes de las cuencas, de modo que los tomadores de decisiones van a tener una base de datos de los proyectos y de posibles alertas relacionadas con episodios de sedimentación extrema que pueda haber en la cuenca, y los habitantes de la cuenca van a poder, en el caso de que una parte del budget que va a las empresas civiles sea enviada a los habitantes de la cuenca, podríamos crear una economía local basada en la economía de dragado a pequeña escala, es decir, de gestión de sedimentos. Para ello, entonces, es una aplicación móvil, utilizamos diversas tecnologías, la API de Google Maps, Google Sheets como base de datos, Firebase para la autentificación y el guardado de fotos, y Android y Codular para codarlo. El diagrama de flujo de la aplicación empieza en esta zona. Es un espacio público en el que tenemos básicamente dos mapas. Un mapa con las alertas que los usuarios pueden poner si hay, por ejemplo, una rotura de un dique, si hay un episodio en una ciénaga de inundación de sedimentos que va a destruir las zonas agrícolas. Una zona que llamamos Actúa, en que se van a poder, previo paso a que los tomadores de decisión evalúen y acepten un proyecto, se pueden guardar proyectos y crear nuevos proyectos, y el usuario puede crear nuevos posibles proyectos que luego serán evaluados y que se podrán ver aquí, y una zona con una Wikipedia exclusivamente orientada hacia los sedimentos. Luego tenemos, bueno, podemos entrar en la parte privada a través de un botón, y entonces vamos al login, y luego tenemos las dos partes, una que se llama alerta para crear nuevas alertas y una que se llama actúa. Y vamos a ir rápidamente, pero en detalle sobre estas diferentes pantallas. Entonces, la primera pantalla en la zona del espacio público es alerta, y se puede encontrar a través de la base de datos, de todos los puntos que están guardados en la base de datos, las diferentes alertas que existen en la zona y el tipo de alerta que son. Si son con respecto a inundación de sedimentos, rotura de infraestructuras, etc. Eso lo desarrollaremos más adelante. La otra, del mismo modo, es un geovisor que se llama Actúa, en el que también podemos ver los proyectos de gestión de sedimentos a escala local que están en curso, y podemos ver, se guardan también en un archivo Excel, y podemos ver quién los maneja y en qué momento se crearon, y al final una Wikipedia que puede informar también a los habitantes sobre cómo manejar esos proyectos. Bueno, un login utilizando Firebase, y una página personal. Una página personal que podría almacenar los datos de tus proyectos o tus alertas que tú como usuario has guardado. Si pasamos a la parte de alertas, entonces como usuario quieres crear una alerta. Básicamente son dos pantallas. La primera, se selecciona el lugar en el que se va a hacer esa nueva alerta. Se ha roto un dique aquí, entonces pongo un marcador. Este se guarda en la database, y luego se rellena un formulario que tiene preguntas que van focalizadas. Pues si usted es un habitante de Los Altos, sabemos que no va a ser una rotura de un dique, y entonces le vamos a proponer diferentes ayudas. Del mismo modo, si usted lo que quiere es crear un nuevo proyecto, va sobre la página Actúa, y es el mismo procedimiento. Crea el lugar del proyecto en el que quiere, el lugar en el que quiere implementar un proyecto, rellena un formulario también focalizado según si ustedes, como antes explicamos, tenemos esta matriz de medidas, y las diferentes medidas se aplican según el lugar en el que usted está, y entonces le hacemos diferentes preguntas con respecto a eso. Si vive en una zona agrícola al lado del río, le vamos a proponer que construya un dique, o que construya un dique horizontal, etc. Y también puede guardar también en alerta, pero también en Actúa, puede guardar una foto, y se guarda en Firebase. Bueno, eso es
hasta ahora el estado de la aplicación. Ahora vamos rápidamente a hablar un poco del futuro desarrollo que nos gustaría implementar. Lo primero sería en la zona pública, tener un geovisor un poco más avanzado, que no sea solo con puntos, que incluya más información, que sea más intuitivo, que permita crear zonas de interés y que te envíe alertas y proyectos alrededor automáticamente, con una suerte de reportes. En las zonas para crear alertas o crear proyectos, que el geovisor incluya más opciones para enviar información más detallada a los tomadores de decisión. Y por último, en la página personal, es algo que no nos dio tiempo, pero nos hubiese encantado, sería crear un dashboard de esta economía de sedimentos. O sea, que la gente realmente, cuando se crea esta economía, pueda ver cuánto están, cómo va el precio del sedimento, por así decirlo. Y eso esto sería al final la aplicación. Obviamente necesitaría también nuevos desarrollos por la parte de los tomadores de decisiones, nuevos modelos que incluyan estos nuevos datos locales que envía la aplicación. Excelente. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharnos y si tienen alguna pregunta, por favor. Listo, muchas gracias, Coralí y Martín. Excelente. El proyecto se ve bastante interesante, ambicioso, muy bien justificado. Tal vez tenemos tiempo rápido, como tenemos una agenda muy corta. Tal vez una pregunta o dos preguntas rápidas de más o menos unos 2-3 minutos. No sé si Juliana o John Freddy, les pregunto porque sé que están, o Paula, ¿alguno de los tres nos quiere hacer alguna pregunta? Pero Paula primero. Sí, una pregunta. En su justificación me pareció muy acertado cómo plantearon el plan A y los inconvenientes que tienen y el plan B como una solución. ¿Cómo hacen esta comparación o si su aplicación pudiese servir para justificar o para invertir más en el tipo de medidas del plan B? ¿De qué manera su aplicación pudiese contribuir para incrementar las acciones que se hacen siguiendo el plan B y reducir las aplicaciones en el plan A? Pues primero el hecho solamente de hacer resumir las medidas que ya están implementadas y también las alertas, porque hemos visto que los planes de manejo del río son en los lugares más importantes y donde el río está muy grande, pero en las zonas más pequeñas, los brazos de los ríos, es más difícil de tener informaciones y por esto hemos decidido hacer una aplicación móvil porque es más fácil para todo el mundo tener un móvil y de hacer una alerta o de decir, pues yo estoy aquí, estoy haciendo estas medidas para limitar la erosión. Por ejemplo, plantar árboles para limitar la erosión de una zona. Y segundo, el Estado tiene que tener todas estas medidas y hacer de nuevo un plan de manejo tomando en cuenta estas alertas, estos nuevos datos y como lo hemos hecho en la primera parte del concurso, hacer una aplicación con inteligencia artificial para saber un poco más dónde están los sedimentos y cómo van a evoluir los sedimentos en el tiempo. Sí, y también con respecto a la justificación de por qué utilizar nature-based solutions y no soluciones de dragado usuales, nos basamos, la matriz buena parte de la matriz que utilizamos viene del Living Lab format de Deltares y EcoShape, y entonces nos basamos ya en cosas que existen, y que se prueban que tienen un efecto positivo y un rendimiento positivo. Muy bien, excelente. Y creo que pues, debido al tiempo que es limitado, a no ser que Juliana o Freddy quieran hacer alguna pregunta rápida, yo creo que paso al siguiente. ¿O Juliana? Sí, por mi parte paso al siguiente. Creo que respondieron las preguntas más importantes que yo tenía en la presentación. Perfecto.